Hola, buenas tardes, Jimena. Hoy vamos a hacer un vídeo, vamos a ver cómo sale. Vamos a hacer un vídeo de despedida porque hoy termina de forma oficial la estancia de doña Jimena Forero Arango en la Universidad de Murcia. Con la particularidad de que ha sido una estancia que ha tenido que ser virtual porque nos ha pillado el COVID en medio, ¿verdad que sí? Hola, Jimena. Hola, Linda, muchas Pues, gracias. Jimena, cuéntanos un poquito, ¿tú qué haces? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos, al menos preséntate así para empezar. Bueno, yo soy profesora de la Universidad de Antioquia. Soy en la universidad, esta universidad es una universidad pública de 1803 que funciona en la ciudad de Medellín, la segunda pública más grande de Colombia. Soy profesora de la Facultad de Comunicaciones, específicamente de pregrado de periodismo. Y pues por intereses personales y la vida que lo va llevando a uno a esos asuntos que le llaman la atención, esas curiosidades, estoy haciendo un doctorado en educación en la línea de educación y TIC, cómo apoya la tecnología, y mi tesis pues tiene que ver con un proyecto pedagógico, con un modelo pedagógico para mi facultad para la educación virtual. Vale, en el contexto de tu doctorado tienes que hacer una estancia internacional, tengo entendido, ¿verdad? Tenías Pues que puede hacer ser una estancia nacional, internacional que eran un mínimo de... ¿Puede pueden ser ser de nacional? 2 a 6 meses, puede ser Vale. nacional, pero pues digamos que había que aprovechar la oportunidad. Sí, sí. Vale, y entonces te encuentras con que además estás ya al final de la tesis, estás ahí escribiendo como loca, estamos ahí al final. Y entonces hablamos de hacer estancia, pero claro, está el COVID de por medio y no nos podemos mover. Y entonces tú y tu director decidís contactar conmigo y preguntarme si me importa hacer una estancia online, ¿verdad? Pues la verdad es que el tema de la estancia que nosotros le llamamos aquí pasantía fue de lo que a mí más me angustió de este proceso, a mí y a mi esposo. Pues yo tengo 2 hijos de 11 y 13 años. En ese momento, cuando yo empecé en 2018, pues estaban más pequeños, pero siempre fue la angustia, claro, se va a ir 6 meses, quién sabe para dónde, y nosotros vamos a quedar aquí solitos, pues como una situación así que generaba mucha angustia porque ninguno de los dos se ha movido nunca más de una semana pues de la casa. Y en 2020 yo todo el tiempo le estaba preguntando a mi asesor la pasantía, qué vamos a hacer, porque yo veía que mis compañeros del doctorado pues estaban haciendo sus pasantías, eso puede ser en cualquier momento del proceso. Pero él siempre me dijo, déjalo hacia el final, cuando estés escribiendo, déjalo para el final. Pero nos imaginábamos pues que era un viaje en el que yo conocía otra cultura, en el que estaba viviendo sola y tenía más espacio para escribir. En fin, llega el COVID-19 y el año pasado muchos estudiantes se quedaron atrapados en sus pasantías fuera del país cuando cerraron fronteras. Y esto pues fue dramático, personas pagando apartamentos, sin poder regresar a su casa, los tutores les tuvieron que ayudar, bueno, fueron muchos dramas. Entonces finalmente se aprueba esta posibilidad, que es una posibilidad maravillosa, y bueno, pues había que aprovecharla. Claro, cuando hablamos de una estancia, en España también se aprobó la posibilidad de hacer estancias virtuales y suena muy raro, claro, pero también creo que lo comentamos durante estas semanas que llevamos, hemos ido comentando muchos temas y la idea, lo que conseguimos acordar como forma, como sucedáneo de estancia, fue que tú vinieras o yo fuera, nos encontráramos en el ciberespacio cada semana, que nos hemos estado viendo entre 2 horas y media o 2 horas y depende, todas las semanas quedamos, ¿vale? Todas las semanas a una hora quedamos y charlamos. Y claro, al principio a mí yo he hecho estancias de irme, de cambiar de sitio, tal, y he visto muchas estancias. Y tengo que decir que dentro de lo que cabe, mi intención también era generar un espacio para que pudiéramos intercambiar cosas, aunque no pudiéramos intercambiar toda esa parte de cultura, de salir, tomarnos un café juntas, unas tapas, de irnos de congreso juntas, que hubiera estado muy chulo y espero que en el futuro lo podamos hacer, pero dentro de todo eso que a veces en las estancias se da, pues que pudiéramos tener al menos una parte de estancia que fuera de interés. Y creo que yo me acepté porque yo conozco el caso de estancias, de gente que ha ido a hacer estancias y que en realidad no ha hecho ningún intercambio con la gente de allí. Con lo cual, si conseguíamos un espacio de intercambio, aunque fuera online, pues era una forma de que hubiese ese intercambio. Lo dicho, no es exactamente una estancia, obviamente no es lo mismo que estuvieses aquí, pero intentamos que se pudiera abrir ese espacio de intercambio. Cada semana, ¿no? Al final, cada semana queda. Uh -huh. ¿Qué te han dicho a ti los demás? O sea, la gente de la universidad,
¿Qué te dice? ¿Cómo lo ha vivido? ¿También hay gente haciendo estancias así? ¿Te han preguntado algo? Pues solo conozco el caso de una compañera que la hizo con un profesor mexicano y pues tuvieron una experiencia como muy buena el año pasado, participaron incluso en las clases del profe, bueno, hubo como muchas actividades, pero por los correos que me llegan de la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad estoy segura de que hay un montón de personas en este tipo de experiencias, porque pues no nos queda de otra, ¿no? Y la vida sigue y los procesos continúan y no podemos pararlos hasta que esto se resuelva porque ni siquiera sabemos cuándo se va a resolver. Entonces, no, yo creo que es una forma diferente y yo creo que he aprendido mucho, si bien no pude viajar y tener pues toda esa experiencia completa que esperaba, yo sí creo que es otra manera de establecer vínculos y pues dado que estoy estudiando la incidencia de la tecnología en la educación y este modelo pedagógico, me ha parecido muy interesante ver cómo se construye un lazo, otro tipo de lazo a través de estos en el ciberespacio, pues porque no nos vemos, no nos conocemos personalmente, pero a través de estas semanas conversando, estamos hablando desde febrero, pues uno sí alcanza cierto grado de confianza y se acerca, entonces pues me ha parecido muy interesante. Una cosa, si tuvieras, a ver, hagamos grandes hitos. ¿Qué has sacado tú en claro? ¿Qué has sacado tú en claro de desperdiciar? No, mentira. De pasar la tarde, en tu caso la mañana de los miércoles conmigo. Desde allí, ¿qué has sacado en claro de nosotros, de Universidad de Murcia, del proceso, de la teoría? ¿Para qué partes de...? No, probablemente no muy en específico, sino en general. Pues he aprendido cosas de la metodología, o he aprendido sé qué, he aprendido cosas de sistema. Pues si vamos a hablar de lo formal, el aprendizaje conectado, o sea, esa corriente para mi marco teórico, para mi trabajo, ha sido fundamental y es, digamos, un faro, guía, que yo pues no lo tenía, sentía que había algo como en el momento académico, en lo que estaba leyendo, que apuntaba hacia allá, pero descubrir esa corriente es como aterrizar todas esas intuiciones y entender que realmente hay un grupo grande de trabajando en el tema. Entonces, ese sería como la viñeta más importante en cuanto a lo formal. Luego de eso, pues claro, es muy importante compartir el trabajo con alguien, tener una mirada de una persona experimentada desde otro ámbito que el sistema de investigación europeo y la forma como un profesor, como he visto yo, pues que trabajas integrando eventos, clases, escritura, investigación, eso pues enriquece mucho las conversaciones que teníamos y la mirada del proyecto. Y también pues hacia el futuro, porque uno tiene una concepción de lo que es la investigación y la carrera académica muy diferente desde un entorno más pequeño y yo pues no tenía experiencia en ese campo, entonces es como abrir literalmente un mundo. Y eso en cuanto, digamos, a lo profesional, pero a lo personal, los aprendizajes han sido pues montones. Desde esta interacción que estamos teniendo, que me enseña a mí de verdad cómo paso a paso. Yo siempre me había preguntado cómo la gente se enamoraba por internet, cómo establecía ciertos lazos por internet. Eso todavía les parece absurdo, pero esta situación nos llevó a que tenía que ser así. Entonces esa cita semanal y ese compartir como tantas cosas, tu hija, tu esposo, mi familia también, o sea, eso muestra otros tipos de relacionamiento que para mí como comunicadora que soy de base son fundamentales. Entonces yo creo que los aprendizajes han sido muchos. Desde este lado, yo tengo que decir que, claro, para mí ha sido una estancia online también, porque yo he estado, aunque en España, a ver, ahora mismo Colombia está en pleno tercer pico y además un tercer pico muy traumático. Ahora mismo la situación es muy complicada en Colombia en términos de pandemia, pero en España estamos básicamente en confinamiento. Yo voy a clase, pero voy a clase y no salgo a casi nada más. El resto de mis clases son online y demás, con lo cual estamos en mi espacio de coworking con mi hija, que estamos aquí y para mí también ha sido ese momento semanal de conversación, de relación personal y ha sido muy enriquecedor porque yo he tenido la suerte de tener varias personas haciendo estancia conmigo aquí y una de las cosas que más me encanta de tener gente aquí es la conversación. Yo soy una conversadora irredenta. A mí me encanta conversar y me encanta conversar de estas cosas y entonces tener a alguien nuevo además, porque a todo lo nuevo es como más guay porque tienes más de qué comentar, nuevas perspectivas, otras visiones, otras preguntas, otros problemas, porque puede ser que tú hayas pasado por ese camino, pero no lo has mirado igual que como lo han mirado ellos, pues es delicioso. Y tener a alguien así,
además desde una universidad pública colombiana que a mí me hace especial ilusión, pues creo que es una oportunidad fantástica para aprender, para mí, para aprender, para oír, para ver eso, otro proyecto desde dentro. Además, un poco en rol de tío con los bebés, ¿vale? Los papás tienen la responsabilidad de que el bebé crezca y entonces hay que echar la bronca a los niños y tal, y ponerle límites y tal. Yo no soy la mamá del bebé, la mamá del bebé eres tú y el padrino es tu supervisor. Y yo es tu asesor. Y yo soy simplemente la tía que viene y le da chuches y charla con el bebé, pero que es un poco, soy la irresponsable. Pero te da otra visión bonita de las tesis doctorales, creo yo. Y al menos Totalmente, claro. desde mi punto de vista ha sido esa experiencia y la he disfrutado mucho. Y además eso, te queda tenemos un vínculo, creamos un... Yo quería preguntarte, para ver si, para contarlo, tú has hecho el seguimiento a través de una herramienta y con una estrategia muy particular y me gustaría que la comentaras. Pero bueno, a ver, buscando, porque yo era la encargada de buscar con quién quería hacer mi pasantía. Eso fue toda una casualidad que yo no sé si te lo he contado alguna vez. Que yo cuando yo le digo a mi asesor, mira, me gustaría hacer mi pasantía con la profesora Linda Castañeda, tal cosa, él justamente te estaba contactando para otra actividad. O sea, eso fue como un match del destino, yo no sé. Y leyendo tus materiales, tu blog, todas esas cosas, fue que descubrí este videoblog que tienes de las estancias, de cómo te fue de día a día, qué aprendiste, tal cosa. Y yo pues no soy tan ducha en el video, a pesar de ser comunicadora, tengo que confesarlo, pero quise hacerle seguimiento a las sesiones y a la pasantía, entonces creé un tablero en Jamboard. La universidad tiene la suite de Google, la suite educativa, y está pues incluido esta herramienta, y desde febrero pues abrí un Jamboard y empecé a alimentarlo con los pantallazos de nuestras sesiones, con las conversaciones, con los enlaces, con la bibliografía, con las reflexiones que a mí me quedaban, y bueno, es una manera muy interesante de hacer, me parece a mí, gestión del conocimiento. Me parece, cuando entregue yo pues todo este informe a la universidad de la pasantía, está ahí el enlace para el que quiera consultar. Es interesante porque además yo no sé si tú lo has hecho, pero para mí, yo le doy vueltas de vez en cuando a mi videoblog de estancias. Digo, ay, me suena que yo me leí una cosa mientras estaba allá, que me suena de no sé qué, entonces empiezo a buscar y encuentro el vídeo y escucho cosas que me hacen recordar en aquel momento que pasaba. E incluso ahora, mi primera estancia de investigación fue en 2006. Y entonces, pero yo ahora, de vez en cuando pasa alguna cosa muy concreta o algo me lo recuerda mucho, pues repaso alguna de las cosas que ha pasado ahí. Y me resulta de interés porque sigo creyendo que esas reflexiones me siguen siendo útiles hoy en día, 15 años después en el caso de aquella, pero algunas otras después me resultan útiles tanto para lo que significa el contenido de la tecnología educativa en particular. Ese contenido, de hecho, hace poco tú y yo hemos hablado de la colaboración no formal en el contexto de Animation Mentor, que fue el proyecto que yo hice en aquella pasantía. Es tecnología educativa, contenido de tecnología educativa, pero a la vez hay otras reflexiones de tipo personal y de cómo me sentí, de cómo me pasó y de qué fue lo que sentí en aquel momento, que también me siguen sirviendo hoy para aprender y para reflexionar sobre lo que ha pasado entre un momento y otro. Y tú diré, ¿cómo lo lleva? ¿Cómo lleva él la pasantía, tu pasantía? Hace un par de semanas me pidió es que una entrevista. Él es un hombre de radio, él es comunicador, pero también terminó el doctorado en educación y ahora pues es maestro, está en la Facultad de Educación, y me pidió una entrevista que para hacer un podcast sobre lo que había aprendido de aprendizaje conectado, porque él con sus estudiantes de pregrado también quiere como explorar nuevas formas de hacer su curso. Entonces me llamó mucho la atención que a raíz de esta experiencia que estamos teniendo juntas, él también haya querido como probar cosas y explorar otros asuntos e involucrar a sus estudiantes. Entonces yo creo que esto es una cadena de trabajo colaborativo en la que aprendemos todos. Incluso cuando él leyó el marco Tú teórico, estuviste en mi clase. sí, sí, tanto de maestría como de pregrado, cuando él leyó el marco teórico, te mandó pues el mensaje, muchas gracias por iluminar como todo ese camino teórico.
¿Te ha comentado qué esperaba, qué expectativas tenía de la estancia o no? No, de eso no hemos Puede ser un hablado, no. pero a lo largo del, pues como yo estaba tan ansiosa con ese tema y me ocupaba tanto por mi vida personal, siempre le decía, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque yo pensaba que tenía que aplicar a una beca, que eso era con tiempo, en fin, no te afanes, al final, eso es para escribir, no te afanes, al final es en la etapa de escritura. O sea, yo, de eso que él me decía, yo intuyo que él lo veía como ir a hacer una observación y conocer y visitar, pero yo, mi misión era sentarme a escribir. Entonces, pues asumo, pero habría que preguntarle directo. ¿Y ahora qué te vas a animar a hacer una estancia física cuando todo esto pase? Con toda seguridad que sí, claro, claro. O sea, y ya los hijos están más grandes e incluso nos deje, hay muchos planes para empezar a explorar redes, personas, eventos, asuntos, supuesto. Yo a mis estudiantes siempre les hago unas cuantas preguntas de estas de reflexión. Siempre en todos los trabajos va como el mismo paso. ¿Qué pensabas antes que era muy diferente a lo que piensas ahora de lo que sea? Que tú creas, en los que creas que la estancia te ha cambiado. Pero que sea como, puedes decirme que nada, ¿eh? Algo que tú pensabas antes y que ahora dices, pues mira, aquello que yo pensaba que era de esta manera, ahora pienso que no. Pues definitivamente creo que también lo he conversado, yo muy práctica y como he tenido cargos de administración, entonces como que trato de proponer y avanzar, pero en una institución como la Universidad de Antioquia, pública, grande, esos, los procesos son lentos, son de acuerdos y, o sea, son asuntos que no van al ritmo que uno quisiera que fueran. Entonces, cuando hablamos específicamente de esas resistencias y de esas concepciones de lo que era enseñar, qué entiendo yo por enseñar, qué entienden los profes por enseñar, qué entienden los estudiantes por aprender y cómo conciben la educación, eso fue, o sea, yo no me lo había imaginado. Y lo veo todo el tiempo, lo veo todo el tiempo y eso explica por qué yo quisiera proponer un modelo como esto y decir, es que la educación virtual puede ser una cosa maravillosa y cómo ve uno que la sufren, porque hoy en día, pues esto no es educación virtual, es educación remota de emergencia, pero se habla mucho de que estamos en virtualidad y estamos entonces en educación virtual y la sufren. Y yo veo que mis hijos la sufren y mi esposo que es profesor la sufre y me duele mucho, pero entiendo que eso viene desde las concepciones de qué es para mí aprender, qué es para mí enseñar y cómo debe eso ser un proceso formal, serio, casi que aburrido, riguroso, rígido. Entonces, bueno, esas conversaciones me hicieron entender el ritmo, que hay que ir primero a esas concepciones para luego sí implementar cambios. ¿Qué cosas pensabas tú que no te ibas a animar? O sea, tú pensabas que después de esto, cuando me has dicho súper convencida, sí, sí, claro, después de esto, estancias internacionales y eventos y tal. ¿Tú pensabas que esto iba a ser así? ¿Pensabas que cuando terminaras la estancia ibas con ganas de? Pues la verdad no me lo había preguntado, pero cabía la posibilidad de que fuera un poco más aburrido, más rígido, más estático lo que estaba diciendo, o sea, casi que como una clase. Uno llega, presenta opiniones, tal cosa, se acabó. Y no ha sido así, pero yo creo que ha sido más un poco por tu disposición y tu personalidad que esto sea un espacio más de informal, dinámico, flexible, porque pudo haber sido una persona que o me cancela o me atiende media hora o simplemente me lee y me devuelve por correo, no sé, pudo haber muchas variables, pero no fue así. Entonces, claro que yo seguiría repitiendo y me parece que es una forma de establecer redes muy interesante, que pueden combinarse, por supuesto, con presencialidad, pero claro que tienen un potencial increíble para hacer trabajo conjunto. Pues yo creo que, mira, yo quería hacer este vídeo por la experiencia de compartir con otras personas cómo ha sido nuestra experiencia. Para mí ha sido una experiencia extraordinaria, buenísima. Ha sido eso, un rato de conversación buena, profesional, interesante y de aprender de otra persona de otro contexto completamente distinto, como si estuvieras de estancia aquí, pero solo cada semana que nos veíamos. Bueno, también te he martirizado por el Telegram, eso sí, hay que reconocerlo, pero hemos usado Telegram como permanente, como para hacer como que estábamos en el mismo sitio, en el mismo ciberespacio, pero después la cita semanal. Y quería hacer este vídeo precisamente para poner en valor eso, en valor que las estancias de investigación no son solo un desplazamiento a un sitio. De hecho, lo más interesante de las estancias de investigación, no miento, lo más interesante es ir al país, comer la comida, vivir el sitio, eso por supuesto. Pero aparte de eso, lo que tiene más sustancia desde el punto de vista académico
es transportarse intelectualmente al sitio del otro, es decir, es conocer la realidad del otro. De hecho, bueno, Jimena ha aguantado batallitas, todas las batallitas del mundo y más. Vengo de una reunión de no sé qué, ahora estamos haciendo un proyecto de no sé cuántas, estoy escribiendo un artículo de no sé cuánto, porque no solo porque yo sea una experta en contar batallitas inútiles, sino además porque de verdad que me parecía importante, me parecía interesante que si alguien está a estancia aquí es para enterarse de cómo es el día a día de alguien que trabaja en este campo y de alguien como yo, que es con quien ha decidido hacerlo. Entonces creo que lo más interesante de esto es promover o hablar o que se visibilice este tipo de intercambio y de ocupar el lugar del otro, para no ocupar el suyo, sino acompañarle en su lugar para intercambiar esas cosas y saber que es una experiencia muy interesante y que yo realmente quiero decirle a Jimena hoy que para mí ha sido un placer enorme que estuviera, que decidiera. Para mí es un honor que alguien piense que yo puedo ser una buena compañía para una cosa así, que el espacio de Universidad de Murcia lo tiene siempre para venir cuando quiera y que nosotros, y que muchas gracias por... Lo bonito de esto es que es completamente mutuo. Yo me sentí muy cómoda, no sé si te diste cuenta, yo soy una persona respetuosa de las jerarquías, entonces pues era profesora linda, en fin, que me decía, dime linda, yo no, pero profe pues con cariño. Pero a raíz de todo esto, pues claro, por supuesto yo te considero una colega, quisiera que en algún momento pudieras venir a Medellín a reclamar el desayuno que te estamos debiendo, yo le sumaría el almuerzo. Aquí Y ha vamos sido a un aprovechar placer para mí también. vamos a aprovechar este momento para recordar al señor director de la tesis de Jimena que me dio un desayuno en Medellín. Eso quedó apalabrado hace mucho tiempo, pero que ahora queda en firme y que tengo que ir a Medellín a desayunar. Y almorzar, yo ya te invité a almorzar, ya tienes dos. Ya tengo las dos. Pues muchísimas gracias, Jimena. Muchísimas gracias a la Universidad de Antioquia también y a mi universidad, Universidad de Murcia y a mi departamento por apoyar este tipo de iniciativas y esperemos que mucha gente más se anime, no solo de allá para venir aquí, sino de aquí para ir a muchos sitios y que sea eso, un intercambio realmente de cómo pensar. Thank you for the music